Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a Al Grano. En este capítulo vamos a ir al grano con el impacto del tráfico aéreo sobre nuestro municipio, San Sebastián de los Reyes. Y para ello, qué mejor que venirme a este mirador de la pista del aeropuerto de Madrid-Barajas, epicentro de la polémica que en los últimos meses venimos viviendo en el municipio de San Sebastián de los Reyes. Pero para poder hablar sobre este tema conviene ponernos en contexto. Al principio de legislatura, el Partido Socialista llegó a un acuerdo con la fuerza política Sumar en la que se comprometían a recortar los vuelos de corta distancia que tuviesen una alternativa de transporte. Esto choca con los últimos anuncios realizados por parte del Gobierno Central y de AENA en los que se propone la ampliación no solo de este aeropuerto de Madrid-Barajas, sino de varios a nivel nacional. En el caso concreto de Barajas, inicialmente dijeron que para atender 80 millones de pasajeros y el último anuncio dijeron que para atender 90 millones de pasajeros al año. De ejecutarse estas ampliaciones, esto supondría un incremento exponencial del tráfico aéreo y, por supuesto, del tráfico aéreo sobre los municipios más afectados como el nuestro. Hay que tener en cuenta que el tráfico aéreo afecta de forma muy especial a los municipios cercanos al aeropuerto y, por otra parte, a los que estamos en medio de la trayectoria de entrada y salida de aviones de esta pista. Por supuesto, este anuncio del PSOE, el que anuncia esta serie de ampliaciones en varios aeropuertos españoles, choca frontalmente con la política europea, con la Agenda 2030, con el objetivo que debería de ser común a todos y todas en Europa, que sería la descarbonización para cumplir con esta Agenda 2030, y que tomando este tipo de decisiones, pues lejos de eso, lo que habrá es que lamentar que el impacto del tráfico aéreo sobre todos estos municipios cercanos aumente. La contaminación en general que emiten los aviones afecta muy gravemente a la salud, ya hay estudios que lo indican. Bien, ahora vamos a relatar el conflicto local. En la anterior legislatura, el anterior equipo de gobierno, con su alcalde Narciso Romero al frente, atendió una demanda vecinal de vecinos de Fuente el Fresno, que curiosamente es la urbanización del anterior alcalde, expertos en aviación civil, ya que algunos son pilotos, otros controladores, etcétera, etcétera, que solicitaron realizar un cambio de codificación aérea en la salida de estos aviones. El alcalde, de una manera torpe políticamente y oscurantista, de espaldas a los ciudadanos y ciudadanas y el resto de fuerzas políticas, decidió elevar ese escrito a AENA y hacer el cambio de forma unilateral. A raíz de ese cambio de codificación, los prejuicios para la urbanización de Fuentealfresno decayeron, pero se incrementaron a cambio en una gran parte del casco urbano de San Sebastián de los Reyes. Varios que históricamente venían siendo afectados lo siguen siendo, como es el caso de Dehesa Vieja, Rosa Luxemburgo, etcétera, pero todo este ruido se traslada también a zonas céntricas del municipio. Por tanto, podríamos decir que estos cambios afectan de una manera más importante a un mayor número de ciudadanos y ciudadanas que la codificación anterior, que afectaba de forma más directa a estas urbanizaciones. A raíz del empeoramiento del ruido y las afecciones por el tráfico aéreo en San Sebastián de los Reyes, surge una plataforma vecinal que pone en el foco o en el centro las reivindicaciones y estalla al estar hartos y hartas de soportar un ruido incesante durante el día y la noche sobre sus viviendas por el sobrevuelo de todos estos aviones. La alcaldesa actual y el equipo de gobierno actual deciden tirarse al monte y también de una forma un tanto oscurantista y de espaldas al resto de grupos políticos deciden convocar a esos vecinos y vecinas en pie de guerra para hablar con ellos y transmitirles en una reunión, como digo, oscurantista, que pedirían el cambio de codificación aérea
o el restablecimiento de la codificación anterior. Curiosamente, esta plataforma tiene acceso a las actas de AENA, que son públicas por otra parte, de las reuniones del consistorio con AENA, y allí descubren que ni se ha solicitado el cambio de codificación ni nada parecido. Por supuesto, este run run llega al pleno municipal, donde la oposición, mayoritariamente los partidos políticos de izquierdas, apoyan la reversión de este cambio de codificación, siempre con matices entre unos y otros. La conclusión es que a día de hoy la codificación sigue siendo la misma y no se ha revertido, y el gobierno se ha cerrado en banda porque dice que no están seguros de que el cambio de codificación vaya a causar más prejuicio que beneficio. Y dicho todo esto, pues viene mi opinión. Evidentemente, en primer lugar, hay que decir que no solo es el ruido de los aviones el que afecta a los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes, sino que es un problema mucho mayor. A mi juicio, la ampliación de este aeropuerto de Barajas supondría un incremento de los sobrevuelos de aviones sobre nuestro municipio que haría casi inválida el tema de la codificación aérea, porque sería tal el incremento que tanto los vecinos de una parte como los de la otra soportarían de igual forma todo este incremento de sobrevuelo de aviones sobre nuestro municipio. Por otra parte, me parece sorprendente que algunos grupos políticos que estuvieron implicados en su día en un urbanismo que acercó cada vez más el ruido de este aeropuerto a esa planificación urbanística y que en aquel momento apoyaron, hoy levanten la bandera de la lucha junto con esta plataforma. Por otra parte, considero que este problema se está politizando intencionadamente tanto por el gobierno actual como por algún grupo de la oposición. Cuando hablamos de ruido de los aviones, también conviene pensar en cuál ha sido la expansión urbanística de nuestro municipio en los últimos años. En las últimas décadas, concretamente en el año 2000, el Tribunal Supremo tiró el Plan General de Ordenación Urbanística, PGOU, y tuvo que ser rehecho para poder, entre otras cosas, ejecutar lo que hoy es el barrio de Dehesa Vieja. Los vecinos y vecinas de este barrio serán, muchos de ellos y ellas, conscientes de que en su hipoteca hay una cláusula denominada de servidumbre aérea, con la que AENA lo único que se pretende es garantizar que esa vivienda se ha construido sobre un espacio aéreo de servidumbre aérea y que por tanto las molestias van a tenerlas de por vida. Me parece muy hipócrita que tanto el gobierno actual como algún grupo de la oposición que en su día estuvieron a favor de la planificación del barrio de Dehesa Vieja y de otras grandes expansiones urbanísticas del municipio, hoy levanten la bandera de la movilización ciudadana. Por supuesto, me parece una actitud canallesca el que algunas fuerzas políticas y el gobierno municipal traten de jugar a aprovechar políticamente el sufrimiento de los ciudadanos y ciudadanas de este municipio. A mi juicio, la responsabilidad política de un gobierno y de los partidos de la oposición que sean responsables es hallar puntos de encuentro entre los vecinos y vecinas y no enfrentarlos entre ellos y ellas. Es evidente que la codificación que a día de hoy hay en nuestro municipio afecta a muchísimos y muchísimas más vecinos y vecinas que la anterior. Pero esto no quiere decir que la anterior codificación o que los vecinos afectados por la anterior codificación no tengan derecho también a que se reduzca el sobrevuelo de aviones sobre sus viviendas. Por tanto, lo responsable, lo sensato, lo lógico sería que se diese toda la información posible a los ciudadanos y ciudadanas. Eso en primer lugar. Y para ello contar con los técnicos que hiciesen falta, técnicos de AENA que expliquen qué es la codificación y en qué puede mejorar o empeorar, y que todos los vecinos sepan cuál es la situación actual, cuál sería la futura o en qué pueden mejorar o no esos cambios de codificación. Por supuesto, estoy a favor de la codificación anterior, de que se revierta la codificación anterior, puesto que es evidente que es un mal mayor.
un mal mayor para muchos más vecinos y vecinas del municipio, sin que esto suponga que haya que abandonar a los vecinos y vecinas de esas urbanizaciones que tienen sus razones para protestar. Quizás lo que la sociedad civil, los ciudadanos y ciudadanas deberían de hacer es, una vez teniendo toda la información, decidir cuál es el impulso que deben de dar a sus reivindicaciones. Desde mi punto de vista, el mayor enemigo del futuro es la ampliación del aeropuerto de Barajas. Y el camino, a mi juicio, sería hacer piña con el resto de municipios y de vecinos y vecinas afectadas en toda la Comunidad de Madrid por esta problemática para tratar de hallar soluciones conjuntas con la Administración. Recordemos que AENA es participada públicamente al 100% por el Gobierno. No se puede dejar los intereses de los ciudadanos en segundo lugar por favorecer intereses de las operadoras y operadores de este aeropuerto para que tengan muchos más viajeros y viajeras al año. Hay que trabajar en una solución mediada y regulatoria que sea satisfactoria para todos y todas. Y por supuesto, hay que tener muy en cuenta lo que se hace a todos los niveles, nivel nacional, nivel autonómico y nivel municipal, para luchar contra este problema. Lo que no puede ser es que ahora nos demos cuenta que hay que luchar contra este problema cuando hemos participado en el pasado de una planificación urbanística totalmente ineficiente y que hace que muchos vecinos y vecinas de nuestros municipios estén en medio de un pasillo aéreo. Y todo indica que lo que se sigue proponiendo sigue siendo estar en medio de un pasillo aéreo. Los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes merecen ser tratados y tratadas con respeto. La actitud del gobierno municipal actual es tan vergonzosa o más que la del gobierno anterior. Si hay voluntad de avanzar en la resolución de esta problemática, tiene que ser por parte de todos y todas. Pero para que no contéis solo con mi opinión, hoy acudiré a Ecologistas en Acción a hablar con el compañero Pablo, que ya vino a San Sebastián de los Reyes a presentar un informe muy importante sobre la ampliación de este aeropuerto, que yo creo que es fundamental. Es la lucha que debemos de mantener los vecinos y vecinas, que es que esto no crezca. Porque si esto crezca al nivel que ha anunciado el Gobierno de España, muy difícilmente vamos a poder mitigar el impacto del tráfico aéreo sobre nuestro municipio. Bueno, pues hola a todos y todas. Hoy estoy aquí, que me he venido a Ecologistas en Acción, a su estupendo local que tienen en Madrid, compartido con la gente del Ateneo de la Maliciosa, y recomiendo encarecidamente que vengáis a conocerlo. En este programa al grano queremos hablar sobre el tema de aviones, de ruido de aviones. Yo estoy con Pablo Muñoz, que es el compañero que está en Ecologistas en Acción y que está un poco más a cargo de estas situaciones. Creo que estás en la plataforma también de No a la ampliación de Barajas, etcétera, etcétera, y conoces bastante bien el tema. Entonces, en primer lugar, a mí me gustaría que nos contases un poquito del informe o el informe que presentasteis sobre el tema del ruido de los aviones, a grandes rasgos, evidentemente, ¿no? Porque ya hicisteis un acto ayer en San Sebastián de los Reyes que explicasteis a todo el mundo, y me gustaría un poco ver cómo impacta el ruido de los aviones en las determinadas poblaciones de Madrid, o qué es lo que habéis estudiado, las conclusiones que habéis sacado. Bueno, pues lo primero, gracias por venir aquí a nuestra casa, Ecologistas en Acción. Efectivamente, nosotros en Ecologistas en Acción estamos muy preocupados con el proyecto de la ampliación del aeropuerto de Barajas. Es un proyecto de unas dimensiones enormes y que parece ser que va hacia adelante sin ni siquiera tener como una evaluación previa, sin perjuicio de que tenga que pasar por una evaluación ambiental a través del Ministerio y demás, que podemos hablar ahora. Pero en Ecologistas en Acción hicimos un estudio técnico para hacer una estimación de cuáles serían las repercusiones en cuanto a
a emisiones, no tanto del ruido, esto ahora hablaremos, del proyecto de ampliación de Barajas que en ese momento se sabía. Digo que en ese momento porque en el momento que hicimos el estudio, digamos que el objetivo de la ampliación de Barajas era poder dar capacidad a 80 millones de pasajeros al año. Posteriormente, el presidente Pedro Sánchez anunció que la ampliación iba a ser aún mayor para llegar a 90 millones de pasajeros al año, ¿no? Digamos, por resumir mucho, el gran titular del estudio que hicimos nos lo hizo una consultora de referencia con modelización matemática, etcétera, etcétera, o sea que la metodología es sólida. Era que con esa previsión de alcanzar los 80 millones de pasajeros al año, las emisiones del aeropuerto aumentarían entre un 20 y un 35%. Y cuando digo emisiones, puntualizo porque las cifras van tanto para emisiones de dióxido de carbono, es decir, gases de efecto invernadero, las que calientan el clima, pero también emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas en suspensión. Estas son emisiones, no es que no calientan directamente el clima, sino que ensucian el aire que respiramos, o sea, empeoran la calidad del aire y producen enfermedades a la población más cercana al aeropuerto. Entonces, estas son las grandes conclusiones y nos parecían unas conclusiones pues muy preocupantes, ¿no? Porque Barajas en el momento de hacer el estudio ya era el cuarto aeropuerto de la Unión Europea con mayor volumen de emisiones y con esta ampliación estaríamos casi hablando de que el aeropuerto de Barajas sería el aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros de Europa. Entonces, digamos que lejos de movernos en una senda que tienda a limitar e incluso reducir las emisiones del sector del transporte, que por cierto el sector del transporte es el que más emisiones de gases de efecto invernadero genera en la economía, aproximadamente un 30% de todas las emisiones que se generan en España las genera el sector transporte. Pues lejos de ir a una senda de reducción o de por lo menos de limitación, pues este proyecto pues, generaría muchísimas más emisiones. No se ha estudiado en este informe que hicimos, en este trabajo, la cuestión del ruido por diferentes motivos. La primera, porque es una cuestión muy compleja, es costosa en cuanto a recursos de estudiar y decidimos centrarnos en las emisiones, pero sí sabemos a día de hoy que el ruido que genera el aeropuerto, según los mapas estratégicos de ruido que produce la propia AENA, el ruido está afectando a casi unas 700.000 personas de 16 términos municipales en torno al aeropuerto, ¿no? Y sabemos que hay unos niveles de ruido. La propia AENA tiene un sistema que se ve en tiempo real el ruido que genera cada operación, muy superiores a las recomendadas o las establecidas por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y también sabemos que el ruido genera enfermedades, ¿no? La Agencia Europea de Medio Ambiente estima en unas 1000 los fallecimientos prematuros al año por una exposición de largo plazo a niveles de ruido superiores a lo establecido y en unas 4000 hospitalizaciones al año. O sea, estamos hablando que el ruido genera muertes prematuras, ¿no? Aparte de muchas otras afecciones, tanto físicas como psicológicas. Bueno, luego ya no es solo una parte, digamos, medioambiental, que digan, bueno, ya están aquí los ecologistas a decirme, sino que hay una parte de salud pública importante que recoge que no solo las emisiones de estos aviones cuando pasan cerca de poblaciones son dañinas a efectos medioambientales, sino también para la propia salud de la gente, sea acústicamente o en efecto contaminación, ¿no? Eso es. Es que muchas veces tendemos a asimilar la cuestión ambiental pues con la conservación de espacios naturales o con la crisis climática y demás, que por supuesto nos preocupa mucho, pero como dices,
esto es una cuestión de salud pública. Es decir, y por ejemplo, hace unos meses publicamos un estudio en el que se hacía una correlación entre la contaminación provocada por los aviones y concretamente las partículas ultrafinas que respiramos e ingresan en nuestro cuerpo y una correlación entre esa contaminación y la aparición de 3 patologías en concreto: diabetes, hipertensión y demencia. Y da la casualidad de que en ese estudio se analizan varios vectores. Por un lado, el nivel del tráfico aéreo, o sea, la cantidad de operaciones que hay. Por otro lado, la cantidad de población que vive y la densidad de población que hay en torno a 32 aeropuertos de Europa, entre ellos el de Madrid-Barajas. Y los resultados es que el aeropuerto de Madrid-Barajas era de los aeropuertos de la Unión Europea que más población tiene viviendo cerca y que más patologías, casos de diabetes, hipertensión y demencia genera de toda la Unión Europea. O sea que de nuevo volvemos a estar como en la cabeza de estos dudosos récords. Pero vemos que es un problema de salud pública, realmente, el hecho de que nos estén sobrevolando aviones. Sí, bueno, yo veo varios problemas. Evidentemente el lado ecológico no me parece coherente que después de firmar una Agenda 2030, desde que Europa se impulse la reducción de gases de efecto invernadero, de efectos contaminantes, pues haya un anuncio del Gobierno de la Nación diciendo que se va a ampliar el aeropuerto de Barajas. Una barbaridad, además en una operación que yo, por los pocos documentos que he visto, tiene una pinta de un pelotazo para las empresas, de instalar allí una especie de Silicon Valley para las empresas, es decir, de todo menos para el aeropuerto, pero cuando lo normal sería, como también es cierto que se pidió al principio de legislatura, creo que con el acuerdo de Sumar, con el PSOE, que se dejase de utilizar el avión como un autobús, ¿no? Es decir, que hay que empezar a reducir vuelos nacionales, que tienen otras alternativas de transporte. Pues evidentemente encuentro esa contradicción. Y luego, aparte del tema de la salud, yo te voy a comentar un poquito el tema de SANSE, porque bueno, yo tengo una opinión muy particular mía. Yo te voy a ir contando cosas, tú podrás intervenir en las que quieras, dar tu opinión o no. Entiendo que una organización como la vuestra no se va a mezclar o a identificar políticamente en algunas cosas, pero yo creo que el tema de SANSE con el ruido no es nada nuevo. Es decir, desde que existe el aeropuerto de Barajas, sabemos que hay 2 veredas, digamos, afectadas de una forma muy importante. Una, la del entorno de Lenares, sobre todo San Fernando, Corlada, etcétera, y por esta parte de la Nacional 1, San Sebastián de los Reyes, porque realmente las pistas están colocadas y hacen un pasillo aéreo que toca de lleno esas 2 áreas geográficas, ¿no? Entonces, yo un poco conozco cómo funcionan además las entradas y salidas, que en función de las condiciones meteorológicas entran por un lado y salen por el otro, etcétera, etcétera. Pero comprendo que, estando de acuerdo con el sentir general en mi municipio, de que el cambio de codificación aérea ha perjudicado a mucha más gente de la que perjudicaba antes, entiendo que es un problema endémico, ¿no? Es decir, es un problema que está ahí y con el que creo que se está haciendo una cierta utilización política, si me apuras, porque no se entiende. O sea, yo creo que todo esto hay que vincularlo con los años 80, 90, con la especulación urbanística, con el boom de construir en cualquier sitio, el España va bien después, todo. Venga, allí a inflar la burbuja y a construir. Pues hay partes de San Sebastián de los Reyes, al igual que me imagino en San Fernando de Henares o en Corlada, donde se construyó en medio de un pasillo aéreo. De hecho, nosotros tenemos constancia de que, por ejemplo, de esa vieja, que es el barrio más afectado en San Sebastián de los Reyes, del tema del hospital, que está en medio de un pasillo aéreo, tienen todas las hipotecas las llamadas cláusulas de... te lo he comentado antes, ahora no me... De servidumbre. De servidumbre aérea, ¿no? Que es
una cláusula en la que realmente se dice, ojo, estáis construyendo ahí, pero que sepáis que por ahí pasan los aviones y no van a dejar de pasar porque es así. Entonces, yo creo que de aquellos polvos vienen estos lodos. Hay un problema, evidentemente, luego político, que el gobierno actual sale, como es un tema el cambio de codificación del gobierno anterior, del alcalde anterior, sale como un rayo, bueno, yo voy a defender, esto se va a revertir. El gobierno anterior, yo creo que el alcalde tiene una serie de vecinos y vecinas en su urbanización que están relacionados además con el tema de aviación civil, es decir, que trabajan en AENA, que son controladores o que son pilotos y conocen bien el tema, y desarrollan un texto con el que el anterior alcalde, es verdad que de una manera oscurantista, nada pública, hace un cambio de codificación y Santas Pascuas. Por tanto, yo estoy a favor de esa involución al código anterior, ¿no? Pero en cualquiera de los casos creo que se está hurtando a los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes un poco el conocer el contexto este que he estado explicando, ¿no? Es decir, que se nos está poniendo un árbol enfrente, pero que nos impide ver el bosque, y que es que tenemos una infraestructura aeroportuaria en medio de la población, como muy bien vosotros denunciáis, ¿no? Y que esto pues está provocando una división entre vecinos y vecinas, porque es verdad que esos otros vecinos tampoco tendrían por qué soportar ese impacto de ruido, ¿no? Y que realmente no se está abordando el centro del problema, y el centro del problema es que esa infraestructura está ahí, que hay planes para que se amplíe y que por tanto además va a haber muchos más vuelos, va a molestarse mucho más, va a haber el ruido, por tanto el ruido no se va a eliminar. Entonces yo creo que ahí la salida es la sensatez y tratar de informar a todos los vecinos y vecinas, sentarse, y como sociedad civil que los vecinos y vecinas tomen la determinación de que combatir o que no, pero con todas las cartas boca arriba sobre la mesa y no solo una parte, ¿no? Entonces, yo creo que vosotros sois bastante bien conocedores de ese tema, porque fuisteis a dar una charla allí, pero os centráis más en el aspecto técnico, como es evidente. No vais a entrar en guerras de vecinos, ni vecinas, ni partidos políticos. Pero ¿qué te parece a ti el tema este de las cláusulas de servidumbre aérea en las hipotecas? Y bueno, vinculándolo también un poco con el tema de que se ha construido donde no se debía de construir. ¿Qué conclusión sacas tú de esto que te he contado? Y de que, por cierto, en el 1999 el Tribunal Supremo tiró el Plan General de Ordenación Urbana y tuvo que volverse a hacer, me imagino que incluyendo toda esta serie de cosas como las cláusulas en las hipotecas, etcétera. ¿Qué opinión tenéis vosotros sobre ese tipo de operación? Si coincidís conmigo en que de aquellos polvos estos lodos un poco... Es evidente que hay zonas en las que, digamos, resulta incompatible determinados usos, determinadas actividades económicas con el bienestar de la población. Y esto es un caso concreto, es un buen ejemplo de ello. Efectivamente, nosotros, como tú has dicho, nosotros no nos alejamos, de hecho, de la batalla política y de ese tipo de consideraciones, porque lo que creemos que es un error es tratar de enfrentar justamente a vecinos y vecinas o municipios por ver quién se lleva la mejor o la peor parte del tráfico aéreo, ¿no? De una infraestructura tan enorme como Barajas. Nadie tiene por qué ser despertado durante la noche porque pasan un reguero de aviones cada poco tiempo, etc. Creemos que en este tipo de cosas nuestra posición es que desafortunadamente prima el interés económico de unos pocos actores, en este caso pues claramente de AENA y de los operadores que prestan servicios aeronáuticos y demás,
frente al interés general de la población. En este sentido, no se trata, bajo nuestro punto de vista, de decir pues los mismos aviones o más aviones pasen por allí o por acá, sino que lo que hay que hacer es limitar y reducir el número de vuelos, ¿no? Limitar la afección, no, digamos, enfrentar a la gente para ver quién se lleva la peor parte de esto, ¿no? Y para eso hay medidas, es decir, la primera de las medidas, bueno, como decías, es la eliminación de los vuelos cortos, una alternativa ferroviaria que muchas veces se critica y se dice tendría un impacto limitado, etcétera, etcétera. Bueno, además, fíjate, coincide que nos sentamos aquí justamente la semana pasada se cumplió el 50 aniversario del puente aéreo entre Madrid y Barcelona. Pues solo con ese trayecto hay 15.000 operaciones anuales, ¿no? Que ahora mismo probablemente no puedan eliminarse todas al 100%, pero sí se podría reducir de una manera considerable el número de operaciones. Yo no sé qué vecino o vecina estaría opuesto a que le sobrevolaran 15.000 veces menos a cabo del año, ¿no? En Ecologistas en Acción, como veis, somos muy de datos, nos gusta posicionarnos en base a la realidad, a los datos. También hemos hecho un estudio sobre vuelos cortos que publicamos el año pasado, justo antes de que anunciaran el gobierno este acuerdo para eliminarlos. Identificamos 50.000 operaciones en la península, 50.000 vuelos que serían potencialmente eliminables por tener una alternativa ferroviaria ya disponible a día de hoy en alta velocidad de hasta 4 horas. Nos dicen, no, pero es que 4 horas, analizamos los tiempos de viaje desde que sales de tu casa hasta que llegas al destino, tanto en avión como en tren, y en todas esas operaciones es igual o más rápido el tren. Luego, entonces, se puede empezar a reducir, deberíamos empezar a reducir. Luego otra cuestión es lo de los límites a los aeropuertos. En España estamos justamente llevando a cabo la política inversa a la que se está llevando en otros puntos de la Unión Europea. Por ejemplo, hay ejemplos como los aeropuertos, por ejemplo, de Ámsterdam, que es uno de los más grandes de Europa, que ya el propio aeropuerto va a ser obligado a reducir el número de operaciones anuales por motivos de contaminación atmosférica y ruido, ni siquiera ya por dióxido de carbono y por temas de cambio climático, sino por las afecciones sonoras y de contaminación atmosféricas a los distritos colindantes con el aeropuerto. El aeropuerto de Dublín también ha anunciado que quiere reducir sus vuelos. Y sin embargo, aquí en España, pues ahora mismo hay 4 grandes aeropuertos, 3 en las Islas Canarias y el de Madrid ya con proyectos de ampliación encima de la mesa, pero además hace unos meses AENA, dado que tenemos un récord de turismo internacional, etcétera, etcétera, ha anunciado que en los próximos años, o sea, en el siguiente documento de regulación aeroportuaria, va a incluir 9 ampliaciones de aeropuertos más, es decir, todos los aeropuertos turísticos que AENA considera turísticos se van a ampliar. Estamos hablando de aeropuertos como Barcelona, Valencia, Alicante, Bilbao, Santander, Ibiza, Menorca, Málaga. Es decir, no son aeropuertos menores, son aeropuertos que gestionan millones de operaciones al cabo del año y en los que se quiere potenciar, o sea, se quiere aumentar todavía más la llegada de turismo internacional, ¿no? Entonces, por eso vuelvo al principio de mi intervención, decía que está primando el interés económico de una serie de operadores encabezados por AENA frente al bienestar, a la salud y a la salud ambiental de la población, ¿no? En Ibiza es increíble en verano, especialmente porque es un turismo muy estacional. En verano hay un avión cada minuto que está aterrizando en Ibiza, ¿no? Y todavía queremos ampliar eso. Entonces, traído al caso de Barajas, pues efectivamente
no se puede sobrecargar más el espacio con más, desde el punto de vista del urbanismo, más urbanizaciones, más viviendas que estén bajo las trayectorias de los aviones, pero tampoco se puede saturar más de más operaciones aéreas, más movimientos en torno al aeropuerto, porque eso también hay otra serie de movilidad asociada, ¿no? Que cuando instalas polos logísticos, etcétera, etcétera, en las cercanías de los aeropuertos, eso también carga el territorio, genera impactos, etcétera. Entonces, estamos en un modelo, digamos, muy pro economía de una serie de actores y muy en contra del interés general de la población. Yo saco dos conclusiones de esto que estás contando tú, evidentemente. Una es que si hay tantas ampliaciones de aeropuertos previstas, pues bueno, todo encaja, ¿no? Es decir, este concepto mercantilista de bueno, ahora la turistificación, ¿no? Como has comentado bien, de Ibiza, ese concepto mercantilista también con la vivienda, hay que construir porque sí aquí en estos sitios, es decir, ese concepto de mercantilización, de utilizar una empresa que yo sepa, ENA sigue teniendo alguna participación pública del Estado, ¿no? O 51%. 51%, es decir, que pues los partidos políticos que están ahí representados, que pertenecen fundamentalmente al bipartidismo históricamente, pues yo lo comparo un poco, antes hablábamos del tema de Adif con Renfe, que es más o menos igual. O sea, esto es una empresa pública en la que prima el servicio público y en la que creo que se deben de primar los intereses, o hacer un equilibrio al menos, entre los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas y las empresas para que sean rentables. Una empresa puede ser perfectamente rentable respetando a los ciudadanos y las ciudadanas. Y sobre todo, toda esa inversión es algo que estamos pagando todos los ciudadanos y ciudadanas, y que ahí no va ningún actor privado a decir, venga, yo me la juego y hago aquí esto porque voy a ganar dinero. No, no. Estamos pagando esas ampliaciones de aeropuerto y estamos generando más rastro de contaminación, más problemas de salud pública en las poblaciones colindantes. Yo me imagino Ibiza, en las islas, no tienen espacio físico para tener, es decir, el aeropuerto ya también está al lado de las viviendas. Pues yo creo que lo sensato, y además que es lo que proponéis vosotros y coincido al 100%, es la optimización de esos recursos, es decir, la regulación. Hay que regular, y más un organismo en el que está el Estado, hay que regular entre los intereses de los ciudadanos y los intereses de las empresas. Y no puede ser que bueno, pues el problema que hay en San Sebastián de los Reyes, en San Fernando, en Ibiza, en tantas y tantas poblaciones, venga derivado de la utilización de unas empresas que tienen participación pública. Eso es realmente abochornante. Desde mi punto de vista, siento bochorno. Entonces, para el tema de Sanse, yo entiendo que la lucha vecinal debería ir encaminada a buscar esa regulación, luchar evidentemente junto con otros colectivos, el vuestro, porque se pare esa ampliación criminal, que yo por lo menos lo que conozco, lo que he visto en planos, es una auténtica barbaridad, o sea, una auténtica barbaridad. Ya lo fue en su día toda la ampliación con la T4, y está todo lleno ahí de aparcamientos abandonados, que es lo que realmente quieren recauchutar para meter ahí edificios, empresas, con la excusa de que van a mejorar el tema del transporte, porque va a ser ahí un gran centro logístico. Yo creo que tenemos centros logísticos de sobra en España y en Madrid, y yo creo que eso es una... Vamos, a mí me huele a cultura de pelotazo brutal con el tema de la ampliación, y creo que debemos todos los ciudadanos y ciudadanas de luchar contra eso. Y luego, por la parte segunda, por la que me toca, evidentemente, que es Sanse, que es lo que he venido a comentar un poco contigo, creo que hay que exigir que haya esa regulación, pero hay que exigirlo de forma sensata y honesta, hablando con todos los vecinos y vecinas afectados, y que seamos la sociedad civil la que decidamos por dónde se va o por dónde se camina para luchar contra ello. No puede ser un instrumento de utilización por parte de unos y otros
pues bueno, para hacer su banderita, el gobierno diciendo que va a salvar y luego se da cuenta que no puede mover la codificación porque piensa que políticamente la gente que hay allí le puede convenir que le voten o no, o porque hay razones de peso jurídico que saben que les va a ser muy difícil combatir, que yo creo que es otra vía que puede ocurrir allí, que han llegado a ENA, ha habido un cambio de codificación, se han dado cuenta que lo que pedían los otros vecinos tenía peso jurídico suficiente y han dicho, esto a lo mejor ahora darlo la vuelta significa meternos en un proceso de judicialización en el que salimos perjudicados o perjudicadas, ¿no? Entonces, yo creo que el tema está en precisamente el equilibrio que tanto tiempo lleváis exigiendo organizaciones como la tuya. Y bueno, yo me gustaría que pues dieses una conclusión de lo que crees que debe de ser el transporte aéreo en general en España, qué crees que se debe de cambiar, por qué habéis estado trabajando vosotros en todos estos datos para demostrar que esto es una barbaridad, cómo se debe de optimizar el transporte aéreo en nuestro país y bueno, pues un poco también cómo pueden luchar los vecinos y vecinas de todos estos municipios afectados, tú que estás en otras plataformas como la ampliación de Barajas, de una manera unitaria y no haciendo crecer la división entre unas vecinas y otros vecinos, ¿no? Bueno, en cuanto a nuestra visión sobre el transporte y en concreto el transporte aéreo, consideramos que ahora mismo se está tramitando, de hecho, en el Congreso una ley de movilidad sostenible y tiene que haber una especie de concepción, digamos, consensuada a nivel Estado de las necesidades que tenemos para, por un lado, construir ciudades y territorios habitables desde un punto de vista en el que haya un equilibrio entre las necesidades de movilidad, las necesidades sociales, los aspectos sanitarios, el bienestar, etc. Necesitamos un enfoque equilibrado entre satisfacer las necesidades de movilidad de la población, hacer de las ciudades y de los territorios, también en ámbitos no urbanos, ámbitos vivibles, amables, limpios, no contaminados. Cada vez hay más regulación, tanto estatal como internacional, sobre calidad del aire, sobre emisiones, etc. No podemos hacer del sector transporte el negocio en el que se ha convertido, es decir, ahora mismo las políticas van a estimular la oferta y la demanda de transporte. El transporte aéreo es un ejemplo muy claro de ello. Es uno de los pocos sectores en los que se estimula la demanda mediante una oferta. El ejemplo más claro, por ejemplo, es que ahora de repente, el año pasado, recuerdo por estas fechas, una aerolínea que abrió una nueva ruta entre Murcia y Madrid y Murcia y Barcelona, justo casi al mismo tiempo en el que se abría la ruta la conexión de alta velocidad entre Madrid y Murcia. Este tipo de prácticas las que, bajo nuestro punto de vista, no tienen sentido. Es decir, necesitamos tener una política de transporte responsable, consciente y que nos lleve a minimizar los medios de transporte con mayor impacto y sobre todo priorizar desde la política los medios de transporte con menor impacto y con las especificidades de los ámbitos urbanos y no urbanos. Colectivos, transportes colectivos. Transporte público colectivo, compartir e integrar la visión de que es necesario reducir el número de desplazamientos desde un punto de vista ambiental, pero también desde un punto de vista energético. En un momento en el que queremos desprendernos de los combustibles fósiles, pero
que no sabemos muy bien cómo para una serie de medios de transporte. El ejemplo más claro es el aéreo. La ecuación no sale si no es reduciendo el número de desplazamientos y de las necesidades de consumo energético que tenemos como país. Además, esto es una cuestión también de pura racionalidad económica e incluso estratégica como país. En este sentido, desde luego, estamos radicalmente en contra de las ampliaciones de capacidad aeroportuaria, nos lleva por el camino contrario al que debemos transitar. Tenemos una hoja ya de ruta que tenemos que cumplir que se llama Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Es el típico documento que es susceptible de afectar a nuestras vidas y las decisiones de los gobiernos, pero al que apenas se le da visibilidad. Y, por ejemplo, en ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que acabamos de actualizar y enviar a Bruselas, se establece que de aquí a 2030 necesitamos reducir un 42% las emisiones del sector transporte. En un momento en el que se está fomentando los desplazamientos, el hecho de... Entonces necesitamos limitar el número de desplazamientos, reducirlos y al mismo tiempo priorizar activamente los modos de transporte menos contaminantes. Y luego hay una cuestión de la que hablabas que me parece muy importante, y es que en los niveles, en los ámbitos locales y regionales, es necesario salir de la lucha política partidista para abordar los problemas que generan el transporte, y en este caso el transporte aéreo, para mirarlo como una cuestión en la que municipios y sociedad civil deberían ponerse de acuerdo para hacer causa común por el interés general. Es decir, ¿es de interés general, responde al interés general ampliar el aeropuerto de Barajas? Bajo nuestro punto de vista, no. Responde a una voluntad del gobierno de convertir a Barajas en un hub, esta palabra que se ha puesto de moda, internacional, y que promover los vuelos de larga distancia y tal que salgan desde Barajas, tanto a América como hacia Asia. Va a repercutir el ser un hub en la creación de riqueza, de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, que defiende el gobierno estatal. A día de hoy, todo lo que nos dicen es que genera mucho empleo, pero finalmente es un acto de fe. Yo todavía no hemos visto un solo estudio en el que se explique por qué va a mejorar la vida de todas, y no solo la de los operadores que tienen intereses directos. El primero, AENA, tiene intereses directos en que se amplíe. Bajo nuestro punto de vista, hay otros modelos socioeconómicos que son perfectamente defendibles y que son viables y que son más respetuosos con la calidad ambiental, la salud de las personas, el no tener aviones toda la noche. Es decir, hablábamos antes de codificación. No sabemos por dónde van a pasar todos los aviones que se necesitan para dar cobertura a 90 millones de pasajeros al año. Llegará un momento en el que no vamos a tener que decidir entre una codificación o la otra. Va a llegar un momento en el que habrá aviones sobrevolando toda la zona circundante a Barajas a todas horas. Por tanto, aquí nosotros nos reunimos en diferentes ocasiones con diferentes municipios, entre ellos de San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, también en la parte sur, Tres Cantos, y ahí echamos en falta un poco de visión más con más altura y más a largo plazo de lo que supone el aeropuerto para más allá de esos intereses por aquí o por allá. Exacto, entonces ahí sí que consideramos que hay que calibrar más cuál es el interés general de este tipo de proyectos megalómanos para la ciudadanía, ¿no? Cuando realmente la ciudadanía pues necesitamos otras políticas de movilidad que nos ayuden mucho más en el día a día. Yo me quedo con algo que has comentado en la primera parte, que es esa creación de unas ciudades más amables. Yo creo que si hay algo en lo que
coincido al 100%, es que hay que configurar ciudades en las que se vuelva a dar protagonismo, pues desde, fíjate, cosas tan sencillas, acuérdate de las supermanzanas, aquellas famosas, ¿no? Que haya comercio de barrio, que haya no sé qué, para que cada vez el vecino o la vecina le sea menos necesario tener que desplazarse a ninguna parte. Es decir, hemos estado 40 años fomentando que el vecino o la vecina coja el coche para ir a grandes centros comerciales, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que hay que potenciar el comercio local, que hay que crear ciudades con un transporte público amable en el que se pueda llegar de un lado al otro y dejar de crear transporte público radial y, como yo digo, totalmente centrista, porque, por ejemplo, el problema que tenemos en los municipios es que el transporte público está orientado nada más que hacia Madrid capital. Es decir, hay que empezar a crear redes de transporte en las que muchas veces pues un vecino tiene que ir de San Sebastián de los Reyes a Algete y para hacerlo tiene que venir a Madrid para coger otro autobús para ir a... Es decir, vamos a racionalizar el transporte, vamos a crear ciudades más sostenibles, que creo que eso ocurre, y sobre todo vamos a dejar de construir por construir en cualquier parte, como el caso que tenemos allí ahora con la dehesa, la invasión del Cerro del Baile, que es una auténtica barbaridad. Es decir, es un delito medioambiental, no solo porque nos cargamos el colchón que hay hacia la dehesa de amortiguación, sino porque hay una biodiversidad, hay una riqueza, han llegado a construir viviendas del Plan Viva encima de un arroyo. Es decir, eso tiene que acabar, y esa conciencia tiene que ser la que tenga la ciudadanía, no porque que sea política, sino que tiene que ser la ciudadanía. Y me quedo con esa parte que has dicho, que para mí es fundamental, que ver si existe la posibilidad de que los vecinos y las vecinas exijamos eso a las instituciones políticas. Entonces acabará esa otra parte de la que te he hablado, ¿no? Y luego yo no me gustaría despedirme sin hablar contigo un poquito en las fechas en las que estamos grabando esto. Hace 10 días ha ocurrido una dana en Valencia devastadora, un temporal que, bueno, pues ha dejado asumido en la devastación a una buena parte de los barrios populares de los alrededores de Valencia, afectando a 3 comunidades autónomas, Andalucía, a Castilla-La Mancha y a la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues en buena parte ahí hay un factor fundamental que venís avisando además las organizaciones ecologistas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en buena parte todo esto que hablamos de la configuración de ciudades amables, pues incluye la configuración de ciudades donde la vivienda se construya en lugares fuera de peligro. Y bueno, yo desde aquí quiero manifestar mi apoyo total a los valencianos y las valencianas en estos momentos tan duros que están pasando, pero sí que creo que un desastre así, de estas dimensiones, debe de ser un punto de inflexión para partir a crear otro tipo de sociedad de convivencia y exigir que haya un cambio en la formulación de los proyectos urbanísticos en las ciudades, que es importante. ¿Qué opinión o qué mensaje tienes tú sobre esto? Porque lo habéis repetido hasta la saciedad cientos de veces, ¿no? Efectivamente, bueno, vaya por delante también la solidaridad, ¿no?, de Ecologistas en Acción y todo nuestro apoyo a las poblaciones afectadas. Efectivamente, aquí hay varios parámetros, pero nosotros hacemos siempre ese llamamiento de, efectivamente, este tipo de catástrofes son susceptibles de repetirse cada vez con mayor frecuencia y con mayor intensidad. No lo decimos nosotras en Ecologistas en Acción, es algo ya sabido, es algo medido. El número de catástrofes a nivel global va en aumento, y la intensidad y la mortalidad. Entonces necesitamos incluir todos estos parámetros de mitigación y adaptación de las políticas, de cómo se construye, de lo que se construye, de dónde se construye,
de cómo se planifican las infraestructuras, etcétera, con un criterio transversal climático, ¿no? Que vemos que va a ser necesario. Afortunadamente no ha sucedido, no ha habido que lamentar víctimas, pero el otro día también veíamos unas imágenes muy icónicas, por ejemplo, del aeropuerto del Prat en Barcelona. También llovió muchísimo en unas horas y el aeropuerto se inundó. Y se inundaron zonas del aeropuerto y zonas aledañas al aeropuerto, que son las que ahora se quieren ampliar con más pista, etcétera, ¿no? Y fue como una imagen bastante icónica de cómo seguir en esta carrera hacia adelante de construcción, simplemente pensando en el beneficio económico de corto plazo, supone un riesgo, y lo estamos viendo, supone un riesgo para las vidas, ¿no? O sea, para las vidas de las personas, pero para nuestros propios medios económicos, nuestros propios medios de subsistencia, como también para los medios naturales, ¿no? Aprovecho este momento que tenemos para señalar la invisibilidad que se está dando estos días con las afecciones que, por ejemplo, a toda la zona de la Albufera, las afecciones ambientales que ha provocado la Dana, ¿no? Por supuesto, estamos centrados en la cuestión humana, que es prioritaria, pero ahora mismo hay ecosistemas de los que dependen también muchos negocios y mucha economía, ojo, que probablemente serán irrecuperables por la cantidad de vertidos tóxicos, materiales, etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, en toda la zona de la Albufera, en Valencia. Por tanto, tenemos que prepararnos, tenemos que, para este tipo de eventos disruptivos, pero lo que tenemos que hacer es, de verdad, incluir todos estos parámetros socioambientales y climáticos en las políticas, ¿no? que implementamos, ¿no? Y por supuesto resulta evidente que en criterios de urbanismo esto es fundamental. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Pablo, tu participación. Va a ser este el primer programa que grabe de Al Grano, se llama Al Grano. Y desde luego espero en el futuro poder contar también con vosotros para otros temas que analizaré personalmente, como el transporte. Yo me he dedicado al mundo del transporte, soy autónomo, ahora mismo soy un taxista y tengo un taxi en Madrid, pero conozco muy bien el mundo del transporte, llevo años trabajando sobre él y bueno, pues me gustaría contar en el futuro con vuestra opinión sobre muchos de los temas que atenazan a la comarca norte, a Madrid Capital, a la Comunidad de Madrid en general o incluso al Estado y te agradezco muchísimo que hayáis participado en esta visión sobre el tema del ruido de los aviones, que además yo creo que hemos hecho un episodio bastante didáctico, no solo del ruido, sino de todo lo que engloba el transporte aéreo de nuestro país. Y bueno, pues te agradezco muchísimo que hayas participado y espero que vosotros y vosotras os animéis también a participar en organizaciones como Ecologistas en Acción y otras que llevan años trabajando sobre el terreno, sobre todos estos dramas que ahora nos están acuciando, ¿no? Y que van a ser cada vez, por desgracia, como he dicho, más habituales. No lo decimos nosotros, lo dice la ciencia. Hay algunos que siempre prefieren estar a la parte de la ciencia, pero la ciencia y los hechos corroboran que lo que decimos no es ninguna tontería. Y nada, encantado de haberte tenido aquí con nosotros. Un placer. Muchas gracias a ti por contar con nosotras, con Ecologistas en Acción. Enhorabuena por el espacio, que seguro que tiene mucho éxito y estaremos disponibles para cuando lo necesitéis.